este tema, don Manuel, ¿podemos decir que hay una guerra interna de la mafia de los Balcanes operando en Bolivia? Buenas noches. Lo que podemos afirmar es que evidentemente hay una estructura del narcotráfico que es internacional y que viene a Bolivia a proveerse de la mercadería. Estas personas, no solamente en Marcet, estas personas de diferentes países acuden a Bolivia porque tienen capacidades para la exportación. En ese contexto se han estado asentando sobre todo en Santa Cruz, en algunas localidades fronterizas con el Brasil y también en otras regiones del oriente boliviano, y tienen una actividad prácticamente impune. Esto es lo que hay que destacar. El Estado no ha podido generar mecanismos de control sobre estas personas y cada día hay rencillas, hay ajuste de cuentas. La actividad ilícita del narcotráfico no trabaja con ética, con moral, con reglas claras donde se respetan, y por lo general hay volteos, hay deudas que se cobran con la vida de las personas, hay estafas ahí adentro, y esta es una actividad que prácticamente se está desbordando. En el último caso que hemos visto, se ha hecho una incursión a un hangar, pero yo en los textos que he publicado, y además lo hemos mencionado públicamente, en Bolivia existe una cantidad muy grande de aeródromos, es decir, pequeñas pistas, lugares donde se guardan las avionetas en estos galpones, y ninguna de estas aeródromos, pistas legales, semilegales o clandestinas son investigadas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de manera sistemática y regular, y desde ahí están saliendo pues las avionetas con mercadería. En consecuencia pueden ser ahora gente vinculada a los Balcanes. Hubo una época de gente que venía a Bolivia muy vinculada a actividades ilícitas desde Colombia, desde la Argentina, España, Venezuela, México, pero ahora lo que estamos viendo es prácticamente una hiperconcentración de gente vinculada al narcotráfico, sobre todo brasileros en Santa Cruz. Don Manuel, ¿cuál es la peligrosidad que implica la presencia de esa mafia de los Balcanes en territorio nacional, vinculada también con el PCC de Brasil? ¿Cuál es el nivel de peligrosidad y el riesgo para nuestro Estado? Bueno, en el caso de los ciudadanos particulares estamos como espectadores, pero estas mafias están realizando estas operaciones de transporte de mercadería en grandes cantidades, y eso debemos decirlo. Los productores de cocaína del Chapare, algunas otras regiones donde se está produciendo la mercadería, son personas que no tienen capacidades exportadoras. Es decir, no vamos a encontrar bandas de narcotraficantes locales que estén con este empeño de hacer grandes exportaciones. Pero sí, lo que se está destacando es que estas personas que son extranjeras se asientan en Bolivia. El control migratorio, el control de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, toda la actividad de inteligencia que se desarrolla en Santa Cruz es demasiado endeble o demasiado permisiva. Lo que sí también está destacando como un acto de violencia que no ha pasado desapercibido por la prensa es esta serie de asesinatos y ajustes de cuentas que se está dando en diferentes localidades, sobre todo del trópico de Cochabamba. Estamos viendo cada semana que hay secuestros, estamos viendo que se asesina a personas dentro de movilidades, y por lo tanto no es solamente un tema de violencia de extranjeros vinculados al narcotráfico, sino también de personas que están vinculadas a la producción, y en este contexto creo que el gobierno está con un déficit impresionante en cuanto al control de esta actividad ilícita. Ahora, muchos aseguran, don Manuel, que ha quedado un vacío tras la huida de Sebastián Marcet, y que esto estaría generando este tipo de circunstancias a las que usted hace referencia también. ¿Es así? ¿Y el gobierno tiene pleno conocimiento de quiénes están operando en el país, solamente que se hace el de la vista gorda? Sí, mira, Marcet ha sido un caso emblemático porque fue una persona que podía haber sido capturada
y evadió el accionar de la policía, de la Fuerza Especial, e hizo una acusación directa contra el ministro de Gobierno de haber encubierto su actividad ilícita. Pero lo que nosotros sabemos es que no existe un solo cartel internacional que esté presente en Bolivia y que tenga el monopolio de todas estas exportaciones. Como te he dicho, ha habido momentos en que ha habido narcotraficantes, por ejemplo argentinos, que han invadido, digamos, o se han introducido a Santa Cruz con documentación falsificada y han estado llevando hacia la Argentina, hacia el Paraguay. Lo de Brasil, ahí sí organizaciones criminales, pero lo que hasta ahora no existe es una información más evidente, con datos precisos, de qué carteles están operando internacionales en Bolivia, cuáles son ellos, qué mercados tienen y cuáles son sus capacidades. Todas estas actividades se están haciendo de forma clandestina y aparentemente la policía boliviana no tiene información que brindar a la opinión pública sobre estas situaciones. En el lado de los productores, lo que se ha observado es un perfil bajo. Es como lo que se está cultivando, por ejemplo, en el norte de Potosí, las carpas solares con marihuana. Ellos no quieren estar en evidencia, no quieren estar en los medios de comunicación. Ellos quieren hacer una actividad que les permita seguir realizando sus actividades ilícitas en la clandestinidad. Eso es lo que pasa con los narcotraficantes bolivianos, pero los internacionales vienen, hacen uso de armas de fuego, utilizan documentos falsos, compran viviendas, hacen negociados, y como la policía está haciendo un trabajo tan deficiente, se atreven incluso a secuestrarse entre ellos, a asesinarse en plena vía pública, y esto está apuntando a un descontrol absoluto de la actividad ilícita del narcotráfico. Manuel, el gobierno debe admitir el ingreso de estas bandas en Bolivia y tomar planes serios para terminar con esta ola de violencia que vemos, por ejemplo, en Santa Cruz, donde usted decía hay ajustes de cuentas, hay secuestros que conllevan no solamente el tema del narcotráfico, el incremento de la violencia, el tráfico de armas, el lavado de dinero y una serie de delitos conexos a partir de la presencia de estas organizaciones criminales. Sí, las autoridades bolivianas tienen que sincerarse. Ha habido durante muchos años en el gobierno de Evo Morales autoridades que han dicho que Bolivia era un país de paso, es decir, que la cocaína que se encontraba en Bolivia o que salía de Bolivia era de origen peruano. Una absoluta vergüenza, ¿no? Porque sí se produce cocaína en Bolivia. Entonces, en los últimos meses de este gobierno, las autoridades señalan que lo que existen son clanes familiares que se dedican a la producción en pequeña escala. Bueno, nosotros hemos logrado pues identificar que no son clanes familiares, sino son clanes familiares y sindicales. Eso es lo que le falta al actual gobierno decir y ser sincero. Hay aquí organizaciones en forma de sindicatos que se dedican más allá de la familia a la producción. Pero también es importante que el gobierno reconozca que existen organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico, que son las que están viniendo a comprar, a adquirir la mercadería y a sacarla en grandes cantidades. Eso es lo que le falta al gobierno, sincerarse y decirle la verdad de lo que está pasando al país, a todos los bolivianos, para que a partir de eso se asuman pues verdaderas políticas de lucha antidrogas. Para cerrar la entrevista, don Manuel, el siguiente gobierno tiene una tarea titánica en ese marco. Una de esas tareas será intervenir el Chapare. ¿Podrá hacerlo solo el gobierno? ¿Será necesario el retorno de la DEA, por ejemplo? En esto yo quiero ser categórico. No he visto en ninguno de los candidatos una estrategia nacional de lucha antidrogas. Y como no la tienen, entonces están evadiendo su responsabilidad. Una manera de evadir la responsabilidad es hacer alusión a un organismo internacional de otro país como es la DEA, que depende de la justicia norteamericana. La DEA no tiene competencias transfronterizas y por lo tanto, siendo un mecanismo auxiliar del Departamento de Justicia norteamericano, no tiene razón de estar presente en Bolivia. Por lo tanto, al hablar del retorno de la DEA, es una evasión, es decir, muchachos, no tengo un plan antidrogas y los distraigo haciendo este tipo de promesas
que no resuelven los problemas de fondo. El próximo gobierno tiene que decirle al país cuál es su plan antidrogas, que además debe ser integral, como lo hemos estado señalando, y tiene que decir qué es lo que va a hacer con la producción excedentaria de hoja de coca, qué se va a hacer con las normas y las leyes que están dando protección a esta actividad ilícita, y finalmente, qué mecanismos y qué políticas se van a tomar para evitar que el Estado narco en Bolivia siga operando, porque es desde el Estado que se han generado políticas públicas demasiado condescendientes con la actividad ilícita del narcotráfico. Al gobierno se le sale de las manos esta problemática si no actúa bajo un plan estratégico. Sí, por supuesto. Y el ejemplo que voy a volver a reiterar es de las carpas solares con marihuana en todo el norte de Potosí, que ha quedado en evidencia en el conflicto de Yayagua. Al día siguiente la Fuerza Especial intervino en una comunidad, hallaron las carpas solares con plantaciones de marihuana y ahí terminó la historia. Es decir, ¿qué ha pasado con el resto de las comunidades de las cuales hay imágenes satelitales, donde en todas las comunidades del norte Potosí, de zonas muy específicas, se ha podido identificar estos cultivos, estos plantíos de carpas solares, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada? Yo te aseguro que si seguimos de esta manera, el próximo gobierno va a ser contemplativo también con la actividad ilícita del narcotráfico. Don Manuel, quiero agradecerle por ese contacto, por la gentileza que tiene siempre usted con Televisión Universitaria, porque hay que hablar de estos temas. Hoy se han encontrado 2 personas acribilladas en el trópico de Cochabamba y parece ser una noticia ya de todos los días y es importante hablar de este tema. Gracias por habernos acompañado, don Manuel. Buenas noches y bienvenido siempre a este espacio.